Hoy vamos a empezar el módulo 3, que es turbinas hidráulicas. Es un capítulo, jóvenes. En general, yo quiero comentarles que la materia fue estructurada como fundamentos, que es lo que generalmente dan la mayoría de los cursos de máquinas hidráulicas. Y luego, primero se da bombas, porque en el ejercicio profesional seguro van a tener para todos aquellos que ejerzan la profesión, en algún momento de sus vidas van a encontrar una bomba, unos más, otros menos, ¿no? Sin embargo, las turbinas es bastante más, se requiere tener más suerte para encontrar turbinas en el camino, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que tener una central, ¿no? Entonces no siempre las centrales están a la mano. Pero quiero hacerles notar lo siguiente. El país en este momento tiene una potencia instalada que es de 2 a 2,5 veces la potencia requerida. Ustedes lo saben, ¿no es cierto? Y ese exceso de potencia instalada está básicamente con máquinas con centrales térmicas. Más o menos el 65% de la energía que se genera es térmica. Son centrales, turbinas a gas, ciclos combinados con las últimas centrales que han puesto en operación, la de Entre Ríos, la del Sur y la de Guarnes. Es tecnología de última generación, realmente algo muy, muy, muy bueno para el país. Pero que en términos de centrales térmicas, prácticamente hasta el año 2035, si no es el 2040, no hay más centrales térmicas, porque ya se ha cubierto el espacio, ¿no? Se han generado una potencia instalada que permite renovar todas las centrales antiguas y al mismo tiempo cubrir la demanda por los próximos 10, 15 a 20 años. Además, el país tiene varias centrales hidroeléctricas con las que se cubre aproximadamente un 35% de la demanda. Y ha ingresado en la generación de renovables, la hidroeléctrica también es renovable. Ha ingresado en solar y eólica y biomasa, con lo que se tiene un 5% más o menos, ¿no? Entonces, entre un 30 y pico por ciento hidroeléctrica, un 65% térmica, con centrales de ciclo de gas, turbinas gas de ciclo combinado y un 5% más o menos de solar, eólica y biomasa, esa es la estructura energética del país. Entonces, ¿qué es lo que viene a futuro? Lo que viene a futuro, jóvenes, es lo que les va a tocar a ustedes. Lo que viene a futuro básicamente son centrales hidroeléctricas, solares, térmicas y de biomasa, por los próximos 20 años. Así que lo que vamos a enseñar, cuidado con lo que vamos a enseñar. ¿Está claro? Perfecto, ingeniero. Entonces, si antes las turbinas térmicas eran las que estaban sobre la mesa, hoy son las hidráulicas. Bien. Bueno, entonces, las centrales hidroeléctricas se dividen en dos tipos. Hay de paso y con embalse. Y con embalse. ¿Qué es una central de paso? Bueno, hay un río visto en planta, se tiene el río, uno deriva parte del río, lo hace pasar por una turbina hidráulica y se retorna el agua al río. Entonces este es un típico esquema de una central de paso. ¿Y por qué se llama de paso? Porque uno logra turbinar el caudal que puede, ¿no? Entonces se ponen aquí la cantidad de máquinas que se puede poner, ¿no? Y luego cuando viene una crecida, la crecida pasa de largo. Entonces se turbina lo que el río trae. No hay regulación. Mientras que una central con embalse, vista en planta, aquí se pone la central y aquí se hace una obra hidráulica, en general una presa,
aquí se genera un embalse, y aquí uno tiene dos opciones. Aquí se generan dos opciones. Esta es la presa. Ahora vamos, como ya hemos visto en los esquemas, este es el embalse. Y luego acá ustedes tienen que la central puede estar a pie de presa, o sea, la central puede estar aquí, a pie de presa, ¿no? O si hay condiciones, porque hay un desnivel topográfico interesante, uno puede tener la central desfasada, o la central la puede tener desfasada. O sea, aguas abajo, central aguas abajo. Esto significa aguas arriba y esto significa aguas abajo. ¿De acuerdo? Aguas arriba y aguas abajo. Entonces la central, aguas abajo. Bien, bueno, depende de la topografía, porque es la naturaleza la que termina definiendo cuál es el aprovechamiento hidroeléctrico. ¿Se entendió lo que son las centrales de paso, las centrales con embalse, a pie de presa y aguas abajo? Sí, bueno, entonces, por potencia, ahí tienen la clasificación por potencia. Fíjense, una microcentral, cuando la potencia es menor o igual que 99 kilovatios, es una microcentral. Si la potencia es mayor que 100 y menor o igual que, ahí tienen el apunte, 999 kilovatios, entonces se tiene lo que es una central pequeña. Esta es una microcentral y esta es una pequeña. Ahora, si la potencia es mayor que 1000 y menor o igual que 9,9 megavatios o 9990, ¿no? megavatios, es una mediana. Y si la potencia es mayor que 10 megavatios, es una central grande, es una gran central de generación. Es una forma de clasificar las centrales por potencia, que pueden ser de paso o pueden ser con embalse, no importa, lo que importa es la potencia instalada. Pues si hay una potencia instalada menor a 99 kilovatios, es una microcentral, entre 100 y 1000 una pequeña, entre 1000 y 10.000 kilovatios o 10 megavatios es mediana y mayor de 10 es grande. ¿Se entendió la clasificación por potencia? Bien. Ahora, cuando hay embalse, esta clasificación aplica a paso y por embalse. Aplica las dos porque es la potencia. Ahora, cuando hay centrales con embalse, juega la presa. O sea, la presa, por ejemplo, si es una presa de gravedad, no tiene un esquema que es más o menos así, digamos. Sí. Sí. Entonces, o si es una presa en arco, por ejemplo. Si es una presa en arco, por ejemplo. O si es una presa de materiales sueltos. Si es una presa de materiales sueltos, por ejemplo, es así. ¿Se entiende? Esta es una presa de hormigón, de gravedad. Esta es una presa de hormigón, el material, y es en arco. Esta es una presa de materiales sueltos, ¿no? Y por materiales sueltos puede ser de tierra o puede ser de enrocado, ¿no? Y cuando uno habla de hormigón, puede ser de hormigón masivo o también de hormigón compactado a rodillo, Roller Compacted con RCC, que se ha hecho muy común últimamente y son las alternativas. Entonces, fíjense que hay una obra hidráulica, que es la presa, ¿no? Que está asociada a la generación del embalse, que sin obra hidráulica no hay central. Bien. Y además de la presa, hay las obras complementarias, o sea, muy importante, además de la presa, está el aliviadero de crecidas,
y está la obra de toma, el aliviadero de crecidas, la obra de toma, y está el descargador de fondo, que son las obras hidráulicas complementarias a la presa. Entonces, el aprovechamiento hidroeléctrico, todo esto se llama un aprovechamiento, así como hay una estación de bombeo, aquí hay un aprovechamiento hidroeléctrico. Hay un aprovechamiento hidroeléctrico. ¿De acuerdo? Bueno, entonces se tiene la presa, se tiene el aliviadero de crecidas, la obra de toma y el descargador de fondo. Bien, el aliviadero de crecidas es justamente la obra de seguridad, es como el fusible en instalaciones eléctricas, es por donde tiene que pasar todo el caudal cuando viene una gran tormenta. Entonces, este aliviadero de crecidas en general está compuesto por un vertedero, más una rápida, más una obra de disipación, más un disipador. Bien, y ese disipador puede ser de distinto tipo. Puede ser un disipador tipo salto de esquí, o puede ser un disipador con cuenco amortiguador. Y el cuenco amortiguador existen distintas opciones, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y así sigue. ¿De acuerdo? Bueno, de ninguna manera yo voy a pretender que ustedes, esto es una rama de la ingeniería hidráulica extensa, ¿no? Entonces, de ninguna manera en este curso vamos a dar eso. Solamente tienen que saber de qué se trata. Entonces, voy a dibujar un aprovechamiento, un aliviadero de crecida. Fíjense, está el vertedero, que es así, y puede ser con un salto de esquí, por ejemplo, así. Así. Entonces viene una crecida y la crecida pasa por arriba. ¿Se entiende el dibujo, no es cierto? Entonces, toda esta parte de acá, hasta aquí, es lo que se llama el vertedero. Todo esto es el vertedero. ¿Se entendió? Todo ¿están ahí, jóvenes, o estoy hablando solo? Se entendió, ingeniero. Ya. Todo este tramo, esto es el vertedero. Todo este tramo, el tobogán, la parte por donde baja el agua, de acuerdo a lo que se llama la rápida. Hasta aquí. Y esta parte final es el salto de esquí. ¿Se entendió? Entonces, si uno dibuja, por ejemplo, con rojo la lámina de agua, uno tiene una cosa que es así, que baja, y aquí se genera el chorro. Y aquí se genera el chorro, así. Y si uno dibuja el perfil, se entendió, ¿no es cierto? Y si uno dibuja el perfil de velocidades, es una cosa así. Es tipo gaussiano. El perfil de velocidades en el chorro. ¿Se entiende? Entonces, este es un típico aliviadero de crecida que está compuesto por un vertedero, que está compuesto por una rápida y por un salto de esquí. ¿De qué va a depender si uno adopta un salto de esquí? Si aquí uno tiene un material suficientemente resistente y difícil de erosionar, ¿de acuerdo? Porque si se erosiona, se va la obra. Ahora, si no hay condiciones en este material, si este material es muy erosionable, entonces esto termina siendo el vertedero nuevamente, la rápida, o sea, nuevamente es el vertedero en este tramo.
nuevamente la rápida y uno llega hasta el fondo, hasta el pie de presa, y aquí uno tiene lo que se llama un cuenco amortiguador. Esto es lo que se llaman los bloques de choque. Este es el escalón final, que es así. Entonces viene la lámina, se genera hasta acá el vertedero, hasta aquí la rápida, viene así, y aquí se genera un resalto hidráulico, que es una onda estacionaria. Es una onda estacionaria que compatibiliza el flujo supercrítico con el flujo subcrítico de abajo. Y aquí hay toda una estructura, toda una obra hidráulica. Y aquí están los bloques de caída. ¿Sí? Estos se llaman bloques de caída, estos son bloques de choque, que están acá así. Y este es el otro, y así. Y este es el escalón final. Bien, y este es el... Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que justamente un aliviadero de crecidas tiene que permitir el rebalse, tiene que conducir el agua en la rápida, aquí se tiene la rápida, aquí se tiene el vertedero y aquí se tiene el cuenco amortiguador. Y este es una máquina de disipar energía. ¿Se entendió el concepto, jóvenes? Sí, entendido. Entonces, tanto la presa, que ya he puesto, puede ser de gravedad, de arco, con hormigón masivo, con hormigón compactado a rodillo, o de materiales sueltos, que puede ser de tierra con núcleo de arcilla, o de enrocado, o sea, existen infinidad. En todos los casos, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que esto va acompañado de un aliviadero de crecidas. Y la obra de toma, jóvenes, la obra de toma puede ser en torre, o sea, uno puede tener el lago, por ejemplo, así, ¿no? Y aquí uno hace la toma en torre. Y aquí uno pone la compuerta. Entonces uno sube la compuerta y de aquí sale el conducto y deja pasar el agua. ¿Y esto dónde lleva el agua? A las turbinas, ¿no es cierto? Entonces puede ser la obra de toma en torre o la obra de toma también puede estar incorporada en el cuerpo de la presa. Si es de hormigón, por ejemplo, como dibujamos, es así. Aquí se ponen las rejas para para proteger las máquinas y aquí uno tiene la obra de toma que es así. ¿Se entiende, no? Si no lo entienden, gente, no. Ahí está. ¿Se entendió, no? Entonces la obra de toma incorporada en el cuerpo de la presa o puede ser en torre, separada. Y lo mismo el descargador de fondo, que el descargador de fondo tiene una misión fundamental, que es hacer pasar el sedimento. No se olviden, no se vayan a olvidar nunca, que cuando uno trabaja con ríos, el agua del río, el río no es agua más sedimento. Más sedimento, o sea, un río es agua más sedimento, jóvenes. No, aquí no hay vuelta que darle. Entonces uno tiene que manejar el agua por un lado y el sedimento por el otro. Eso de que es agua pura, limpia y cristalina no existe. Siempre es agua más sedimento. Entonces, los diseños actuales, modernos, han eliminado el concepto de volumen muerto, que ya explicamos qué es eso. Han eliminado el concepto de volumen muerto y ahora se usa sistemáticamente el concepto de descargador de fondo para hacer pasar el sedimento y darle mucha más vida útil a los embalses. Bien, bueno, en todos estos casos, jóvenes, la variable fundamental es la altura de la presa, que en otras palabras es la energía potencial. Es la altura de la presa, es la energía potencial. Entonces se clasifican los aprovechamientos en función de la altura de presa. Fíjense, una pequeña presa es con una altura menor a 14 metros, a 15 metros. Si la altura es menor que 15 metros, es una pequeña presa. Si la altura está entre 50, entre 15, mayor de 15, está en 14,99, ¿no? Y menor de 50 es mediana. Y mayor de 50 son grandes presas. Ya, pero tienen que ubicarse con qué son estos números, jóvenes, para que ustedes se ubiquen. Porque, ¿qué está pasando aquí? A ver, si ustedes toman un edificio para que se ubiquen, para que entiendan de qué se trata esto.
Esta es la planta baja. Vamos a suponer que son pisos de 3 metros. Entonces, tengo 3, 6, 9, 12, 15. ¿Se entendió? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, desde planta baja, si este es el piso, una pequeña presa equivale a un edificio de 5 pisos. 5 pisos de 3 metros de referencia. ¿Se entendió? Ahora, si yo voy a 50 metros, estamos hablando de 50 dividido 3, 1 por 3, 3, 6 por 3, 18, más o menos son 16 a 17 pisos. Entonces, esto equivale a más o menos a 6, 17 pisos. Y más de 17 pisos ya es una gran presa. Y ustedes dirán, pero ingeniero, si la mayoría de los edificios son, ¿por qué esa diferencia? Claro, la diferencia es por el peso específico. ¿Se entiende? Es el peso específico. Porque en una presa, una de las principales cargas, bueno, está el peso, pero está el empuje. Está el empuje. Esto es el empuje. Y esta presión aquí es gamma por H. Y el empuje es gamma por H sobre 2. O sea, es gamma por H cuadrado sobre 2 por un metro de profundidad. Y el momento volcante es gamma por H cuadrado sobre 2 por este brazo de palanca, que es H sobre 3. H sobre 3, es decir, es gamma por H cubo sobre 6. O sea que el empuje, jóvenes, es proporcional al cuadrado y el momento volcante es proporcional al cubo de la altura. Pero aquí el tema fundamental y la diferencia con el cálculo de edificios es gamma, porque en un caso, gamma vale ρg, eso es gamma. ¿Y cuánto vale ρ del agua? Más o menos 1000 kilos por metro cúbico. Sí, pero en un edificio que tengo, ¿agua tengo? No, esto es agua. Tengo ρ del aire. ¿Y cuánto vale el aire? 1,20 kilos por metro cúbico. Es decir, la relación es 800 veces. 800 veces. 821. Entonces, un edificio de 5 pisos no tiene nada que ver con una presa de 15 metros de altura. ¿Por qué? Porque la carga es muchísimo mayor por el peso específico y es horizontal. O sea, hay un efecto volcante, mientras que el efecto volcante del aire, de la presión del aire sobre el edificio, es mucho menor. Porque además, entre otras cosas, el efecto volcante se aplica sobre toda la presa, mientras que un edificio, el edificio viene así y el viento viene así y es circundado, solamente se está aplicando sobre esta parte. Y después hay un efecto, bueno, hay un efecto de presión y uno de succión, es cierto, ¿no? Pero aquí se está aplicando sobre todo, desde un extremo del río hasta el otro. ¿Se entendieron la diferencia, jóvenes? ¿Se entendió, amigos? Sí, pero... Bueno. Entonces, además, entonces está la clasificación. Ahora, clasificación por potencia y clasificación por altura. Ahora, también hay lo que se llama las centrales mareomotrices. Bueno, aunque no tengamos mar, pero algún día podríamos tenerlo. Mareomotrices. ¿Cómo funciona una central mareomotriz? Es una presa, solamente que usa el efecto de las mareas. Fíjense, el concepto es muy simple. Se ubica un lugar en el mar. Si esta es la costa, esto es tierra. No, en general se acostumbra a buscar bahías. Una bahía. Entonces, por ejemplo, si esto sale así y acá viene la tierra y hace así, digamos, ¿no? Entonces, y esto sigue así. Esto es tierra. Y esto es mar. Entonces, cuando la Tierra toma esta forma, ¿se ve la forma? Aquí se puede poner una presa.
¿La ven la presa? Estoy visto en planta. Entonces, cuando sube la marea, hay este flujo y se turbina en un sentido. Y cuando baja la marea, se turbina en sentido contrario. Entonces se usan turbinas reversibles. Entonces uno tiene la máquina que cuando sube la marea se genera este desnivel. Entonces, como se genera este desnivel, entonces uno turbina en este sentido. Y cuando baja la marea, cuando la marea baja, se genera como uno turbinó, uno llenó este lado y cuando baja la marea se genera este desnivel, este delta de H. Entonces uno turbina en sentido contrario. ¿Se entiende? Entonces son máquinas reversibles que pueden girar a la derecha y pueden girar a la izquierda. Entonces cuando un país determinado, por ejemplo, tiene una ubicación, un terreno identificado de esta forma, bueno, funciona muy bien, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema, jóvenes? El problema es que esta agüita, esto es agua salada. Es agua salada. Ese es el primer problema. Entonces, hay un problema de corrosión. Ahora, se ha resuelto el problema de corrosión con protección catódica, exactamente como se hace para gasoductos, por ejemplo. Protección catódica. Y funciona muy bien, funciona muy bien. De hecho, la primera central mareomotriz es de más o menos, tiene mi edad más o menos, de 1965, 64, 65, es la central mareomotriz de la Rance, en Francia. Es una super central y sigue funcionando, y está funcionando muy bien. Y las evaluaciones que han hecho después, 50, 60 años después, muestran claramente que la obra bien hecha funciona muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se han seguido desarrollando centrales mareomotrices a gran escala? Por el problema ambiental, jóvenes. Porque al poner esta barrera, se interrumpe todo el flujo de peces y toda la dinámica de peces entre la entrada y la salida a la bahía. Entonces, los problemas ambientales han llevado a que esta opción se descarte. Bueno, no se descarte, sino que se la relegue. ¿Se entendió el concepto de central mareomotriz? Se entendió, ingeniero. Bien, y ahora vienen las centrales del futuro, las CAP, las que van a vivir ustedes, centrales de acumulación por bombeo. Estas son importantísimas, es el futuro. Todo el mundo está mirando hoy a las centrales de acumulación por bombeo. Ahora les explico por qué. ¿Qué es una central de acumulación por bombeo? Bueno, es muy simple. Uno tiene la presa y genera el embalse. ¿De acuerdo? Entonces este es el río, esto es visto de arriba, visto en planta. Entonces aquí uno tiene la turbina. Entonces uno turbina. Y aquí abajo, jóvenes, uno pone bombas y estas bombas mandan otra vez el agua para arriba. Entonces se genera un circuito cerrado. Bien, entonces uno tiene el embalse aquí, por ejemplo. Esto está así. Y aquí abajo uno tiene un embalse inferior. Así. Entonces aquí uno tiene un grupo turbina-bomba. Entonces, al bajar uno turbina y al subir uno bombea. Entonces, claro, uno dice, pero ¿dónde está la gracia? O sea, esto sería un móvil perpetuo de primera especie, ¿no? O sea, se tiene el embalse superior, se tiene el embalse inferior, entonces del embalse superior se turbina. Y del inferior al superior se bombea. Entonces, esto en principio es un móvil perpetuo de primera especie, ¿no es cierto? Porque la energía turbinada, este desnivel, delta de H, que es el disponible, ¿no? Entonces la energía turbinada va a ser el delta H menos las pérdidas al turbinar. Bien, y la energía bombeada tiene que ser el delta H más las pérdidas al bombear.
Entonces, si uno agarra y hace un análisis, suma esto, por ejemplo, y uno dice la energía turbinada más la energía bombeada, o resta. Vamos a restar la energía turbinada, vamos a hacer la energía de las bombas menos la energía de la turbina. Entonces, esto menos esto. Entonces, el delta H con el MET está negativo y me queda sumatoria de pérdidas de bombeo más la sumatoria de las pérdidas de la turbina. Porque este menos se hace... Menos con menos se hace más. Entonces, fíjense que la energía bombeada es igual a la energía turbinada más la suma de las pérdidas de bombeo más la suma de las pérdidas al turbinar. O sea que, jóvenes, como tenía que ser por el primero y el segundo principio de la termodinámica, la energía bombeada es mayor que la energía turbinada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está la gracia? Mayor estricto, ni siquiera igual, porque sería igual si no hubieran pérdidas, ¿no? Entonces, ¿dónde está la gracia? Ah, bueno, la gracia está en el costo. Entonces, es el poder de la economía. La economía es capaz de violar el segundo principio de la termodinámica, porque el primer principio establece esta ecuación y el segundo principio establece que esto es un mayor estricto. No es igual, es mayor estricto. Es el primer principio. El primer principio de la termodinámica. Y esto dice el segundo principio, que esto es mayor estricto. Pero si yo turbino en la hora punta, por ejemplo, cuando es la máxima demanda, el precio o el costo del momento de turbinar es mayor que el costo y bombeo a las 2 de la mañana cuando el consumo es cero. Entonces, si yo aquí pongo que el costo de bombeo es menor que el costo de turbinar, y combino estas dos ecuaciones, la economía es capaz de violar el primer y el segundo principio de la termodinámica. El segundo, en realidad. ¿Por qué? Si yo ahora digo el costo de bombeo por la energía bombeada va a ser, como este valor, la diferencia es muy grande, entonces esto termina siendo menor que CT por HT. Y esto es económicamente viable. Esto es dólares o bolivianos por kilovatio hora, y esto es kilovatio hora. Y esto es lo mismo, ¿no? ¿Se entendió el principio? ¿Se entendió el principio de cómo opera una central de acumulación por bombeo? Se entendió, ingeniero. Ahora, jóvenes, si ahora le sumamos a esto, que yo puedo, en este esquema, embalse superior, embalse inferior, del superior al inferior, turbino, y del inferior al superior, bombeo. Si aquí yo le pongo una fuente de energía externa gratuita entre comillas, si aquí le meto energía solar más energía eólica más energía de biomasa más energía rodante en la red, porque es la energía rodante que está en la red de exceso, entonces el sistema cuadra perfecto. Entonces, en los momentos en los que yo tengo energía solar, energía eólica, o energía de biomasa excedente, o energía rodante en la red excedente, bombeo. Y luego turbino en los momentos en los que necesito turbinar. El sistema cierra perfecto. Ahora, jóvenes, esto que estoy explicando, que parece una tontera, que no lo es. Europa, cuidado con esto, jóvenes, Europa, ustedes me van a decir, ingeniero Soma, ¿qué le pasa? ¿Usted qué cree? ¿Que al otro lado son estúpidos? No, no son estúpidos ni son... Pero la política, jóvenes, la demagogia, tiene signos de estupidez. Europa, con el famoso tema de migrar a las energías renovables, se fue a la energía solar y se fue a la energía eólica y eliminó las centrales atómicas. ¿Por qué? Por conciencia, lo que quieran, ¿me entiende? Pero eso lo llevó a un desastre. ¿Saben por qué? Porque la energía solar y la energía eólica, esto es muy importante que les quede grabado.
inyectadas a la red, como solamente funcionan por periodos de tiempo, por ejemplo, la solar durante las horas del día que hay sol y la eólica cuando hay viento, entonces la red no es estable. La red no es estable. Se necesitan, además de las centrales solares y las eólicas, se necesitan centrales o térmicas o hidroeléctricas con una gran inercia, con máquinas que tengan una gran inercia, que le den estabilidad a la red. ¿Se entendió? Si no hay centrales que acompañen, tanto térmicas o hidroeléctricas, que acompañen a las solares o a las eólicas, la red es inestable. Esto que parece una trivialidad cuando uno lo dice así, al otro lado parece que se olvidaron, o no lo sabían, o lo están investigando, o no quisieron entenderlo, o se hicieron los sopas porque la política pesa más que la ingeniería, que la ciencia y la tecnología. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Entonces, no puede haber energía solar y energía eólica si no están acompañadas por centrales térmicas e hidroeléctricas, una de las dos, o las dos, ¿no? Que el concepto es que tengan masas rotantes con gran inercia. Las turbinas hidráulicas tienen una masa rotante con una inercia espectacular. Lo mismo las turbinas de gas, ¿me entienden? Las hidroeléctricas mucho más. Las hidroeléctricas son mucho más versátiles, porque además se encienden y se apagan en muy pequeños, cortos, en intervalos de tiempo muy pequeños. Entonces, no puede haber un salto a energías renovables, solares y eólicas, si no van acompañadas esos sistemas de generación por centrales hidroeléctricas o térmicas, o las dos. Tienen que haber masas rotantes que den inercia que le da estabilidad a la red. Si no se resuelve ese problema, jóvenes, no es posible la transición. ¿Se entendió? Conclusión, jóvenes. Las centrales de acumulación por bombeo son el futuro. Son el futuro. No se olviden de eso. Son el futuro. Son el futuro. ¿Se entendió o no se entendió? Se entendió, ingeniero. ¿Y por qué son el futuro? Porque sin las centrales de acumulación por bombeo, jóvenes, no hay energía solar y no hay energía eólica. Imagínense esto, que todos los techos de la ciudad de Santa Cruz están con paneles solares. Ya, perfecto, pero ¿y? Vamos a tener 5 horas al día y el resto, o 4 horas al día y el resto del tiempo. ¿Dónde acumulan la energía? En baterías, olvídense, eso no es práctico, eso es un cuento chino. Eso es un cuento chino. Entonces en centrales de acumulación por bombeo. El excedente se bombea y se acumula en un embalse superior a las 11 de la mañana, 12, 1 de la tarde, y luego a las 6, 7 en la noche, cuando hay la demanda, se turbina. Pero no es solamente importante por la relación de acumulación de energía, porque una central de acumulación de bombeo actúa como batería. No es solamente por eso, sino porque también la central hidroeléctrica en sí misma le está dando estabilidad a la red. Y si la red no es estable, no es posible hacer funcionar la red solo con energía solar o solo con energía eólica. ¿Está claro? ¿Se entendió? Se entendió, ingeniero. Bueno. Ahí tienen el esquema repetido. No lo voy a hacer de nuevo, porque ya lo hemos hecho en el capítulo de fundamentos, pero lo tienen repetido. Lo que sí quiero hacerles notar es lo siguiente. Que la energía disponible por unidad de peso, la energía útil por unidad de peso, es la energía disponible menos las pérdidas exteriores, en el sistema, menos las pérdidas interiores en la turbina, menos la energía en la restitución. Esta es la ecuación general, ¿no? Ahora, esta es la energía útil. Ahora, fíjense que si uno deja de lado la restitución y deja de lado las pérdidas exteriores, entonces la energía útil termina siendo la energía disponible menos las pérdidas interiores. Pero esto uno lo puede escribir como la energía útil por el rendimiento.
por el rendimiento. Entonces, la potencia puede expresarse como la potencia con una turbina, por el rendimiento de la turbina, el rendimiento del generador, el rendimiento por temperatura, por la potencia teórica, es decir, por gamma, por Q, por H teórico. Y este H teórico es el que está dado por la ecuación de Euler, o sea, 1 sobre G de delta de C por U, escalar U. Bien, bueno, ¿qué más? También al comentar que no es posible, jóvenes, las centrales hidroeléctricas nunca están al lado de una ciudad. Entonces, las centrales hidroeléctricas necesariamente están aquí, acá está la central hidroeléctrica, y luego acá está el centro de consumo. Aquí está el centro de consumo. Entonces, aquí hay una línea de transmisión. Aquí hay una línea de transmisión. Y necesariamente, jóvenes, cualquier proyecto responsable tiene que considerar esto. Tiene que tomar la central y tiene que considerar la línea de transmisión hasta el punto de entrega de la energía. Y ustedes dirán, pero eso es obvio. ¿Es obvio o no es obvio? Es obvio. ¿Está seguro que es obvio, joven? Yo solamente pregunto por... Debería ser, ¿no es cierto? Pero fíjense que en los planes de ENDE de los últimos 10 años, donde hablan de exportar energía y exportar energía, está muy bien, está perfecto. Si este es el país, voy a más o menos hacer un dibujo del país. Esto es Puerto Bush, esto es Tarija, más o menos así, digamos, ¿no? Más o menos, que sí, no me salió muy bien, pero no sé, se entiende, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que se habla de Rositas, que está aquí, y se habla de la central del Bala, que son el Bala. Aquí. Entonces, claro, si uno analiza el complejo Rositas en toda la cuenca del Río Grande, aquí tenemos 3.000 megavatios. Y si uno analiza el complejo del Bala, creo que son 6.000 o algo así, pero es otra cantidad inconmensurable. Jóvenes, es increíble, pero ENDE, para que quede claro, ENDE habla de desarrollar el Bala, habla de desarrollar Rositas y no dicen dónde van a entregar la energía. ¿Dónde? Entonces, ¿qué vamos a exportar? ¿Dónde van a exportar? Aquí van a exportar, aquí van a exportar, aquí van a exportar, aquí van a exportar. ¿Dónde van a exportar? Aquí. ¿Esto dónde es la exportación? ¿A la Argentina? ¿Al Brasil? ¿A qué lugar del Brasil? ¿Se entendió la pregunta? Se entendió, ingeniero. Bien, entonces cuando ustedes el día de mañana estén a cargo de ENDE y sean el gerente de ENDE, no se van a olvidar de esta clase. El proyecto tiene que decir esto más esto. ¿Se entendió? Y aquí voy a entregar la energía. Aquí, y aquí tengo que tener un contrato de entrega de energía, porque si no tengo un contrato de entrega de energía en este punto, no hay proyecto. Es todo un divague que no conduce a ningún lugar, no se sabe dónde voy a entregar la energía, que voy a generar la energía y después me la voy a poner en las orejas. Pregunto nomás. Aquí, voy a conectarme aquí. Eso es lo que voy a hacer. Pero es increíble. Si ustedes van y le preguntan a la gente, porque ha sucedido, sucede, y hasta el día de hoy ese tema, siguen insistiendo con desarrollar el Bala, Rosita y lo que fuera, ¿dónde van a entregar la energía? Entonces, yo estoy diciendo que no hay que insistir, hay que insistir. Hay que desarrollar el Bala, hay que desarrollar el Bala. Hay que hacerlo bien, sin impacto, con el mínimo impacto ambiental, hay que hacerlo. Y Rosita también hay que hacerlo, pero hay que definir dónde se va a entregar la energía, a quién le vamos a vender la energía, y el costo del proyecto tiene que incluir ¿qué cosas? Las líneas de transmisión, que podrán ser costos pequeños, costos reducidos, pero si no está definido, no existe el proyecto. ¿Se entiende?
¿Se entendió el concepto o no se entendió el concepto? Se entendió, ingeniero. Jóvenes, en el periodo 2016 o 2015, 2017 o 18, el Estado se tiró 10 millones de dólares. Ende. Se gastó 10 millones de dólares en actualizar el proyecto Rositas y no saben dónde van a entregar la energía. Nunca definieron dónde. Es una barbaridad. Entonces yo se los comento porque el día de mañana, insisto, ustedes pueden llegar a ser los gerentes de ENDE. Por favor, hagan las cosas bien. Y no es difícil, simplemente hay que hacerlo completo. ¿Está claro? O sea, la central hidroeléctrica viene acompañada con la línea de transmisión y viene acompañado con un contrato de venta de energía, si es que van a vender. Ahora, si es el consumo interno, muy bien, habrá que definir las condiciones del consumo interno. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, siguiente concepto. Bien. Ahora, en general, si uno toma el registro de un caudal de un río, sobre todo nuestros ríos, por ejemplo, que son los que salen de la cordillera en el tiempo, uno tiene variaciones que son así. Piense en el río Piraí, por ejemplo, ¿no? Que tiene un caudal pequeño y viene una crecida, el turbión, el famoso turbión, y otra crecida, así. Este es un típico diagrama de Q. Entonces, este diagrama de caudal, uno lo puede aprovechar, no lo puede aprovechar, porque uno no va a poner la turbina para este caudal o para este otro, siendo que gran parte del tiempo va a estar sin potencia instalada ociosa. Entonces, si uno ahora, para resolver el problema, pone un embalse, o sea, uno hace una presa y hace un embalse, y aquí pone la presa. Entonces, aquí uno pone la altura en función del tiempo. Como los caudales varían, la altura también va a variar en la presa, va a variar así, ¿de acuerdo? Entonces, si ahora uno hace la operación gamma por Q por H, como gamma es una constante, es el peso específico del agua, y uno grafica, uno va a tener que la potencia que entrega el río, que es la natural, va a ser así también. Y es evidente, potencia-tiempo, que uno no puede ponerse en una central para esta potencia, o así, digamos, otro valor más grande, otro más pequeño. Uno no puede poner esta potencia así. Uno no puede definir la central para estos valores de potencia. ¿Estamos de acuerdo? Así. Entonces, ¿cómo se resuelve? Dimensionando un embalse. Entonces, se define el tamaño del embalse, va a ser un embalse grande o pequeño, o más grande, de manera tal que el diagrama de potencias sea aproximadamente así. Bien, esto es lo que se llama la potencia garantizada con el 95% de confiabilidad. Y la integral de la potencia, como ustedes saben, la energía es la integral de la potencia en tercero y T. Entonces, esta área es la energía garantizada. Esta área pequeña es la energía de falla. Esta es la energía de falla, 5%. Y esta es energía excedente, ese es cuando uno tiene exceso. ¿Se entendió? Entonces uno define, no vamos a estudiar ese tema porque es un tema de hidrología y de obras hidráulicas que no tienen que ver con la electromecánica, pero tienen que entender el concepto. Se define el tamaño del embalse de manera de transformar este diagrama de potencia, esta relación potencia-tiempo, en esta relación. Entonces, con este diagrama, ahí sí puedo agarrar y decir, fíjense, aquí pongo una turbina, dos turbinas, y aquí una turbina, dos turbinas, tres turbinas. Siempre se ponen, de ser posible, más de una, siempre más de una, nunca una sola turbina, siempre mínimo dos. Y de ser posible, se manejan números pares. ¿Se entendió? De ser posible, números pares. ¿Me van siguiendo hasta ahí?
O sea, se manejan 2, 4, 6, 8, 10 turbinas, de ser posible. Si no, son 2, 3, 4, 5, pero nunca una. Siempre tiene que haber 2, tiene que ser redundante. ¿Se entiende hasta ahí? Se entendió, ingeniero. Ahora, si ustedes toman un embalse, ¿cuánto es la energía acumulada en un embalse? Bueno, ahí tienen el álgebra, que este es el embalse. Ese embalse tendrá un centro de masa y se demuestra, está la demostración en el apunte. Ahí está. Que la energía, si ustedes vacían el embalse, esta altura H total, y lo vacían, la energía que le pueden sacar, ahí la tienen, la energía que le pueden sacar vale gamma por el volumen del embalse. Este es un volumen B, por la altura del centro de masa. Esta es la energía que le puedo sacar al embalse vaciándolo. Agarro y pongo aquí la turbina y lo voy vaciando, voy vaciando, voy vaciando, voy vaciando, voy vaciando y voy turbinando. ¿Cuánta energía obtuve? Gamma por el volumen, por la altura del centro de masa. Eso es lo que obtuve. Entonces, eso lleva a definir que esta es la energía teórica. Ahora, la energía real será el conjunto de rendimientos por gamma por la altura del centro de masa por el volumen. Fíjense que para un embalse determinado, esto es fijo, el peso específico del agua. El rendimiento es el rendimiento de la central. Y HCM depende de la geometría del embalse. A esto se le da el nombre de factor de generación. Entonces la energía real se obtiene como el factor de generación por el volumen. Esto se expresa en kilovatios hora, esto se expresa en metros cúbicos y esto se expresa en kilovatios hora por metro cúbico. El factor de generación, jóvenes, depende del rendimiento de la central, el peso específico del agua, que una constante es conocido, y de la altura al centro de masa. O sea que, jóvenes, cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con ese tema porque es importantísimo. Este embalse, así, tiene un volumen. Y este embalse, así, tiene el mismo volumen, ¿de acuerdo? Pero este embalse tiene su centro de masa aquí y este tiene su centro de masa aquí. O sea que para agua potable, para riego, para uso consultivo del agua, este es el embalse óptimo. Porque logro acumular un volumen muy grande con una pequeña altura de presa. Esta es la altura de la presa, ¿la ven? Esta es la altura de la presa. Pero para generar energía, este embalse no me sirve. Para generar energía me interesa subir el centro de masa. Entonces, este es el embalse óptimo para generar energía. ¿Por qué? Porque tengo que subir el centro de masa. Entonces, fíjense, en los embalses de riego, de agua para dotar de agua para riego, agua potable, conviene que la altura de presa sea baja, mientras que y el embalse junte mucha agua. En este caso no interesa tanto cuánta agua junta, lo que interesa es que el centro de masa esté muy alto. Ahora, por supuesto, también la cantidad de agua está metida aquí, en el volumen. Pero no se olviden, en una central hidroeléctrica no solamente interesa el volumen, sino que también interesa la altura del centro de masa del embalse. ¿Se entendió el concepto? ¿Se entendió? Bueno, ahora, las centrales pueden ser de regulación anual, un embalse puede ser de regulación anual o de regulación interanual. Puede ser de regulación anual o de regulación interanual. El embalse puede ser de regulación anual o interanual. ¿Qué significa que regulación anual? Bueno, que yo compenso la época seca con la época húmeda, un año. Este periodo de compensación es un año. Entonces esto es positivo, esto es negativo, igualo esto, genero un embalse que me iguale los excesos con los defectos para un año. Pero yo podría tener, ¿no? Usar un periodo muy largo, entonces donde compenso los positivos
con los negativos para muchos años. Entonces la regulación es interanual. Así. Bien, entonces en general se trata de definir embalses para regulación interanual. Pero también tiene que quedar claro, jóvenes, que la regulación de un río no se logra con un solo embalse. O sea, si este es el río y esta es la cuenca, o sea, es el área de aporte, todo ese caudal, esta es la cuenca. Entonces aquí yo voy a tener este embalse. Si yo quiero regular todo el río con una sola presa, no se puede. Es económicamente inviable. Entonces lo que se hace es hacer embalses escalonados, así. Es así. Entonces, para el primer embalse, esta es su cuenca. Para el segundo embalse, esta es su cuenca. Para el tercer embalse, esta es su cuenca. Para el cuarto embalse, esta es su cuenca. Entonces, yo voy regulando el río por pedazos. De manera que a la salida tengo esto. QT. Lo regulé completamente. Entonces, si yo tengo una relación QT inicial en este punto, que es así, este es no regulado. Entonces, a medida que voy construyendo embalses, esto lo voy amortiguando. ¿Se entiende? Con el siguiente embalse es así. Con el siguiente embalse y con el siguiente embalse es así. Cuando tengo este diagrama está 100% regulado. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Se entendió, ingeniero. Bueno, por último, jóvenes, está el concepto de factor de planta. Entonces, vamos a pensar en su cuarto. No sé cuántos focos tienen en su cuarto. Entonces, si en su cuarto ustedes tienen, vamos a suponer que tienen 4 focos. ¿De acuerdo? Vamos a pensar que tienen 4 focos. Entonces, si tienen 4 focos, si los 4 están encendidos, ¿el factor de planta cuánto es? 100%. O 1. Si están encendidos, esto es para 4. Si están encendidos 3, ¿cuánto es el factor de planta? 75%. Si están encendidos 2, 50%. Si está encendido 1, 25%. Entonces, en las centrales hidroeléctricas, jóvenes, ¿no? Está lo que se llama el factor de planta. Es decir, no siempre todas las máquinas están operando el 100% del tiempo. No siempre. Hay momentos en que hay 2, 3 máquinas que están paradas. Por ejemplo, si tengo 4, podría tener un factor de planta del 25%. Si se dejan máquinas paradas, ¿por qué? Porque las centrales hidroeléctricas se usan mucho para tomar punta, energía de punta. Entonces, fíjense, si ustedes hacen un diagrama de cómo es esto, entonces, esto es energía, tiempo, digamos, ¿no? Aquí abajo, ¿quiénes vienen? Las centrales nucleares. Después viene la de carbón, porque cuesta mucho apagar. Después vienen las térmicas. Y de ahí vienen las hidroeléctricas. Entonces, las hidroeléctricas, ¿cuándo se las ponen? Cuando hay que tomar las puntas. Entonces, este es el diagrama de carga, o potencia, si quieren aquí, potencia-tiempo. Este es el diagrama de carga. Entonces, esto se toma, todo esto de aquí se toma con nuclear, luego se toma con carbón, luego se toma con térmica, porque apagar la térmica es todo un problema también. Y luego, aquí se usa para encender y apagar, aquí se usan las hidroeléctricas. ¿Se entendió? Entonces, claro, como yo enciendo y apago, tengo un factor de planta. Bueno, un típico factor de planta en una central hidroeléctrica es de 0,5 a 0,6. Pero podrían haber factores de planta tan bajos como 0,25. ¿Se entendió el concepto? Se entendió, ingeniero. Bueno, jóvenes, con esto estamos. Todo lo que hemos dado es el capítulo de aprovechamientos hidroeléctricos. Ubiquen ahora el siguiente capítulo que dice turbinas y órganos auxiliares. ¿Lo tienen en el apunte? Correcto. Ya, ahí seguimos, la clase que viene. Bien, ahí seguimos.
Bien, pregunta, ¿el martes es otra vez feriado? Sí, ingeniero. Bueno, yo no quiero problemas con la universidad ni nada, así que feriado. Nos vemos el jueves en turbinas y órganos auxiliares. ¿Estamos? Ya, Listo, ingeniero. Ya, hasta luego. Hasta luego.